Buenos días, bienvenidos al cuarto tema del módulo 5 del diplomado. En este tema veremos una introducción a la gestión urbana de los residuos sólidos o igual gestión comunitaria de los residuos sólidos. Para este tema he preparado el siguiente índice, en el cual veremos cantidades y tipología de residuos sólidos a nivel mundial, estado actual de la gestión de residuos sólidos en México y su problemática actual, componentes de un sistema de gestión de residuos sólidos a nivel comunitario o municipal, en el cual veremos generación, recolección y transporte, opciones para el tratamiento y la disposición final, así como el principio de las redes para la fracción reutilizable. Y finalmente, en el cuarto subtema veremos ejemplos de planes de gestión comunitaria participativos de residuos sólidos. Entonces, bienvenido al primer subtema, que es cantidades y tipología de residuos sólidos a nivel mundial. ¿Por qué es tan importante la gestión de los residuos o de la basura, como comúnmente se le llama? Bueno, pues porque si vemos esta gráfica, podemos ver que conforme han avanzado los años, la gráfica está del 1950, está proyectado al 2100, podemos ver que conforme se ha incrementado la población en billones de personas, podemos ver que para el año 2100 la gran cantidad de residuos se generarán en África y Asia, hasta un 83%, mientras que Latinoamérica, el Caribe, Europa, Oceanía y Norteamérica se mantendrán estables. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene pensado, se tiene proyectado que la población de África y Asia para ese año 2100 pues esté alrededor de los 5 billones, para un total de 9 a 11 billones de personas en el mundo. Entonces, el crecimiento poblacional, según lo vemos en este mapa mundial, podemos ver que los países con color azul más encendido, los países con color azul más encendido, como Norteamérica, Rusia, Europa, algunos países nórdicos, la mayor cantidad de su población se asienta en entornos urbanos, donde, si vemos este círculo rojo, en ese círculo rojo se concentran, México es uno de los que tiene ese círculo rojo, 10 millones o más de personas. ¿Okay? Mientras que la cantidad de países de Asia, por ejemplo aquí está China, India, mucha de la África, mucha de Latinoamérica, la mayor cantidad de esas poblaciones está en el orden de los 20 a 40% en las ciudades. En México estamos en 40 a 60%. Eso era en 1970. Ahora, ¿qué ha pasado o qué se tiene proyectado para 2030? Para 2030, como ustedes ven, el cambio es sumamente dramático y eso ha sucedido en 60 años. Prácticamente toda Norteamérica, desde México, Estados Unidos y Canadá, toda su población, 80 a 100% de la población estará asentada en entornos urbanos. Es decir, prácticamente si vemos, pasamos de tener una ciudad con más de 5 millones de habitantes, donde 10 millones de habitantes por el Distrito Federal, a tener 3, 4 grandes ciudades solo en México. Y así se ve el resto del mundo, ¿no? Asia, la India, toda Europa, grandes ciudades en África. Entonces, idealmente, un esquema ideal, digamos, de gestión tiene los componentes técnicos, que también se llaman hardware, en el asunto de generación, recolección, tratamiento y disposición final. Y para la fracción reutilizable, pues tenemos lo que se llama comúnmente reciclaje o recuperación de valor de los productos, en el cual está el componente reciclaje, reducir y reusar. También se le conoce comúnmente como
concepto de las 3 R, que ahora ya son más, ahora que ya van 5 en el caso de rechazar y reinvertir o utilizar, y entonces en ese tipo, pues esto ya queda un poco desfasado, sin embargo, el enfoque permanece. Además de eso, de esa parte técnica, tenemos que la parte que acompaña, o los temas transversales que acompañan, pues son temas de gobernanza, como sostenibilidad financiera, políticas y legislación y partes interesadas. ¿Todos generamos la misma cantidad de residuos? No, como vemos en el informe de la ONU que se llama The Waste del 2020, ahora ya está la versión 2, en el 2022 me parece. Podemos ver que los grandes países industrializados, Europa, Estados Unidos, Canadá prácticamente y Australia, que es un satélite del Reino Unido, pues son los que más generan residuos. Si hablamos de cantidad de residuos generados por persona, no por cantidad de personas, sino cada ciudadano cuánto genera, que se le llama generación per cápita. Así lo podemos ver en esta gráfica del mismo informe, donde se estima que entre menos ingresos económicos tiene una población, la generación de residuos es menor. Así tenemos que para los países con muy bajo ingreso, su generación es del orden de los 75, ¿no?, millones de toneladas al día. Si vamos incrementando el ingreso en los países, vemos como la generación de residuos va acomodándose y va aumentando. Del lado azul oscuro tenemos la generación en 2010 y la proyectada al 2025 es el azul clarito. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que entre más generas, entre más dinero tienes, más gastas y por ende más residuos generas, que es algo bastante inherente al sistema capitalista en el cual se ha incentivado que uses y deseches. Mucha gente cambia su celular cada 6 meses, su sala cada 6 meses, sus electrodomésticos igual, siempre y cuando tengas la posibilidad económica de hacerlo, lo haces porque es como una muestra de estatus y una muestra de poder adquisitivo que tienes, que se convierte en un referente de estatus social, sobre todo para los países de medianos ingresos o muy altos ingresos. La composición de los residuos, así como la generación no es igual, la composición de los residuos también es distinta. Entonces, para comparar los dos extremos, ¿no?, los países de muy bajos ingresos a los países de muy altos ingresos, podemos ver que en los países de muy bajos ingresos la mayor cantidad de basura que se genera es netamente orgánica, hasta 53%. Y si le sumamos el papel, llegaría a prácticamente 60%. Si vamos a los países de muy alto ingreso económico, pues tenemos que la fracción orgánica es solo 34%, el papel sube hasta 24%, pero que por ejemplo cosas como textiles, aquí hay un 1%, aquí hay un 3%, por ejemplo, ¿no?, metales 5, 4%, vidrio 6, 5%, plástico 12, 11%, comparado con los de muy bajo ingreso, prácticamente lo duplican o lo triplican en algunos de los componentes. Otras propiedades de los residuos sólidos, bueno, no solo es la cantidad y la composición de los residuos, sino también el contenido de humedad. Es por eso que en los países de muy bajos ingresos el contenido de humedad es mucho más alto, llegando casi a un 80% en algunos casos, como algunos países de Asia tropicales, ¿no?, concretamente Bangladesh, Vietnam, Camboya, esos lugares de bajos ingresos, pero en clima muy tropical, la basura siempre está muy húmeda. Y en los países de muy alto ingreso y climas más nórdicos, como Suecia, Noruega, Alemania, Francia, ese tipo de lugares,
su contenido de humedad de la basura es del 20 al 30%. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso impacta la densidad que tienes en el camión, la sobrecarga y también algo que pocas veces se habla, que es el contenido calorífico de la basura. Entre más humedad tienes, entre más agua tienes en la basura, pues menos es el contenido calorífico. Es por eso que cuando me preguntan como especialista qué tipo de tratamientos yo recomiendo para las fracciones orgánicas en climas tropicales, nunca hablo de incineración, porque es en esencia cuando ustedes ven que podemos llegar de un 40 hasta un 80% de contenido de humedad, eso que implicaría si optamos por una valoración calorífica de la basura, pues que tendríamos que estarle echando petróleo, combustible para que eso se lograra quemar, lo cual incrementaría las dioxinas en el ambiente y también el factor calorífico de la basura, lo cual definitivamente ya no sería rentable hablando económicamente. Sin embargo, en los países de muy alto consumo, como ya les dije, la fracción calorífica es muy alta y entonces ahí para ellos la incineración sí es una posibilidad de valorización. Sin embargo, todavía ellos tienen que considerar las dioxinas que se liberan al medio ambiente y otros componentes, porque aunque incineremos la basura, un 10 o 20% de esa basura que se incinera se convierte en cenizas que deben de ir a un sitio de disposición final o relleno de residuos sólidos, relleno sanitario llamado comúnmente. Ok, para hablar del estado actual, ya en el segundo subtema, del estado actual de la gestión de los residuos sólidos en México y su problemática en este momento, tenemos que según el último informe, que es del 2022 del Gobierno de México, la generación per cápita por regiones para la fracción domiciliaria, industrial y la total está organizada por regiones noreste, noreste, occidente, centro, sur y sureste. De ahí uno pensaría que con los datos anteriores, pues en el centro es donde más se genera. Sin embargo, vemos que es básicamente la que menos genera, ¿no? Y sin embargo en el sureste, que no tenemos tanto como Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, no tenemos tanto poder adquisitivo, estamos generando más. Sin embargo, esos kilos habitantes día, entonces muy probablemente tiene que ver también la cantidad de humedad. O sea, generamos residuos que están muy húmedos y eso ocasiona mucho peso. Solo para dejárselos ahí, que vayan contemplando esos temas. En cuanto a la generación per cápita por el tamaño municipio, vemos que aquí hay congruencia. Entre más grande es el municipio, más se genera. Y finalmente, por entidad federativa, por los estados, cuántas toneladas se generan por día. A nivel nacional estamos generando hasta 120.128 toneladas al día, de las cuales Chiapas genera 4.964. No somos el más alto, tampoco somos el más bajo. El más bajo tendría que ser Baja California Sur, con 737 toneladas, ¿no? O Colima, con 743. Y el más alto podría ser el Estado de México, con 16.739 toneladas. ¿Cierto? Finalmente, ¿cómo están compuestos nuestros residuos según este informe de gobierno? Que igual se los voy a poner en la parte de bibliografía correspondiente a esta unidad. Pues aquí tenemos todas las distintas composiciones, ¿no? Residuos de jardinería, pañales, loza, algodón, material de construcción, residuos, trapos, otros, cartón, envases, fibras, hule, lata, materiales, PET, plástico, poliestireno, poliuretano, vidrio de color, vidrio transparente, cuero, fibra, bueno, aquí está muy detallado. Sin embargo, la condición de los 147 sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos o municipales que tenemos en México es la siguiente. O sea, solo tenemos 147 sitios. De esos 147 sitios tenemos que 80% son tiraderos a cielo abierto. Es decir,
no hay segregación de la basura, no hay separación, no hay revalorización, no hay impermeabilizado del lugar donde se están depositando esos residuos, por lo cual se generan lixiviados que contaminan las fuentes de agua, se generan posibles incendios debido a la acumulación de metano y a la poca cobertura que tiene el agua, los residuos con capas de tierra, y también se generan problemas como que se vuelan los residuos, etc. Del otro 20% que tenemos, que podrían pensar uno que son rellenos sanitarios, pues resulta que no todos son rellenos sanitarios que funcionan bien o que son técnicamente considerados un relleno sanitario. Tenemos que el 3% son sitios que se le llama, 4% son sitios que se llama solo controlados. Es decir, hay una separación, hay una cobertura, pero no está impermeabilizado. ¿Cierto? Solo el 3% son rellenos sanitarios que operan adecuadamente y el 13% son rellenos sanitarios, pero que operan deficientemente. Es decir, que del 100% de esos 147 sitios, solo el 3% son rellenos sanitarios que operan bien a nivel nacional. Bueno, por mi parte sería todo por este video. En el siguiente video ya nos introduciremos a describir cada uno de los componentes de un sistema para la gestión de residuos sólidos a nivel comunitario o municipal, tanto desde el aspecto técnico como desde el aspecto de los temas transversales. Muchas gracias por su tiempo, agradezco siempre sus atenciones. Cualquier duda, ahí tienen mis datos. Buen día.